Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo feliz trayéndoles un nuevo tutorial. Los mechones frontales o money piece llegaron para quedarse. Los veremos repartidos por todo el cabello y también en versión mínima, aplicados solamente en mechones que enmarcarán tu rostro. Observen a la modelo del día de hoy. Quiero que vean la transformación que vamos a lograr en esta chica con el simple hecho de hacerle una coloración actual. Vamos a iniciar por proteger el cabello aplicando suero hidratante de Yenvil. Este suero que me va a ayudar a mantener el cabello hidratado durante todo el procedimiento químico. A esta chica voy a realizar un trabajo que está en súper tendencia, es ideal para cualquier edad y si tienes muchas canas te lo súper recomiendo porque con este trabajo de color las vas a disimular completamente. La fórmula que voy a utilizar para empezar con mi trabajo de color van a ser 4 tapas de polvo de colorante más 200 mililitros de peróxido de 10 volúmenes más mitad de ampolleta terapia intensiva para cabello quebradizo. Voy a empezar a trabajar por los laterales haciendo secciones delgadas y casi llegando al cuero cabelludo. De esta manera voy a trabajar todo el lateral. Aquí lo que voy a tratar de hacer yo con esta chica es de realizar un money piece. Quiero darle mucha luminosidad a su rostro. Además quiero jugar con el tono oscuro natural que ella tiene en su crecimiento para darle profundidad a esta coloración. El jugar con la luz y la sombra en este momento es tendencia y además es un procedimiento que cada día lo realizamos con más frecuencia en el salón porque los retoques pueden darse a los 4, 5, 6 meses o si ya no te quieres retocar, en ningún momento vas a lucir descuidada. A todas estas chicas o señoras o jóvenes que quieran hacerse alguna coloración, modificar ligeramente o modificar a una intensidad muy clara el cabello, con esta técnica lo pueden lograr, pueden seguir este procedimiento y ustedes decidir qué tono se quieren aplicar. Recuerden que es muy importante que siempre tratemos de darle luminosidad al rostro. No importa la edad, no importa si tienes 16, 20 años, 40, 60, 70 años. Siempre debes de buscar que tu rostro se vea iluminado. Con esto vas a darle a tu cara un aspecto más fresco, más jovial, tu maquillaje va a lucir más hermoso. Es por eso que yo siempre en mis clientas trato de darles luminosidad en el rostro. Hay muchas clientas que tienen mucha cana en la parte de enfrente y toda la parte de atrás la tienen oscura, cabello natural oscuro y la parte de enfrente bien marcada la cana. Esta técnica es ideal para ustedes. Se pueden dejar la parte de atrás oscura y solamente aclararse la parte de enfrente y con eso van a camuflajear la cana completamente y van a obtener un look muy bonito, muy novedoso y créanme que se van a restar varios años de encima. De la forma en que estoy trabajando en líneas rectas, delgadas, aplicando el decolorante, respetando la raíz. De esta manera voy a obtener una aclaración casi pegada al crecimiento sin llegar a él. Toda la parte de enfrente la vamos a trabajar de la misma manera. En las secciones de la parte de atrás la vamos a trabajar de manera diferente. Así es que observen cómo estamos trabajando toda la diadema de enfrente. Ya estamos en la nuca baja y quiero que vean que aquí voy a utilizar otra técnica. Estoy utilizando la secadora para separar todos los cabellos pequeños y en la parte baja de la nuca solamente voy a separar los cabellos pequeños y voy a tratar de decolorar todo el cabello para conseguir luminosidad en toda la parte baja de la nuca. De la misma manera trabajo la siguiente sección, aplico aire y separo todos los cabellos pequeños y trabajo solamente con el cabello largo.
Esta chica tiene mucho cabello, no sé si observaron que toda la parte baja de la nuca está cortada, se podría decir que con la máquina para quitarle volumen. Además, tiene bastante cabello entresacado, es por eso que ustedes ven mucho cabello corto al momento de aplicar el aire de la secadora. Tiene muchísimo cabello. Con este tipo de corte, ella ya no siente tanto peso en su cabello. Toda la parte baja de la nuca la sigo trabajando de la misma manera, aplicando aire para separar los cabellos chiquitos y aplicando el decolorante casi hasta llegar a la raíz. Pero si observan, no estoy dejando cabello fuera, estoy aplicando en todo el cabello largo, solamente dejo los pequeños cabellos. ¿Te apasiona el mundo del estilismo? Te cuento que este canal es especial para ti. Aquí vas a aprender desde lo más básico de colorimetría hasta lo más avanzado en diseño de imagen. Así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que no te pierdas ningún video. Te recuerdo que subimos contenido lunes, miércoles y viernes. Es momento de trabajar un poco diferente, ya apliqué decolorante en toda la nuca baja. A partir de esta sección yo voy a trabajar un poco diferente para obtener ese tono oscuro en el crecimiento y las puntas más claras. Observen, aquí hago un ligero crepé. Hago para atrás todo el cabello pequeño y estoy aplicando el decolorante, pero ya no me estoy acercando tanto a la raíz. De esta manera voy a obtener la profundidad del color oscuro con puntas más claras. Bajo otra sección y la trabajo de la misma manera. Aquí ustedes van a observar en estas secciones que va a haber mechas que trabajo desde los medios a las puntas, otras me acerco un poquito más al crecimiento. Esto lo hago para conseguir la profundidad del oscuro con lo claro. Al llegar a la coronilla, saco la sección, hago crepé, así como ustedes lo están viendo. Una vez que hago el crepé, separo el cabello y aplico el decolorante de medios a puntas. La coronilla la vamos a trabajar casi de medios a puntas, respetando unos 3 centímetros de crecimiento, que este quede oscuro. De esta manera trabajamos la parte alta de la coronilla, haciendo el crepé y trabajando las puntas. Quiero que observen que todo el cabello estoy decolorando, solamente estoy dejando el crecimiento más oscuro. La verdad que este trabajo queda hermoso. Una vez terminada la aplicación, vamos a empezar a revisar para ver cómo va la decoloración. Esta chica se está decolorando demasiado rápido porque es un cabello natural y tiene la altura de un castaño claro. La recomendación que les voy a hacer siempre, cada vez que vayan a hacer unas mechas, alguna decoloración global, cualquier procedimiento de este tipo, es que siempre estén revisando los paquetes de papel aluminio, porque con eso ustedes se van a dar cuenta si hace falta decolorante en algunas partes, o si la decoloración se está dando pareja, o si hay necesidad de aplicar más producto. Si hay necesidad, podemos aplicar más producto y con esto se vuelve a activar el decolorante. Es sumamente importante que estén haciendo la revisión constantemente. Si observan, esta chica ya casi tiene la decoloración. No tenemos ni 20 minutos que terminamos de aplicar el decolorante en todo el cabello y prácticamente la decoloración ya está. Una vez que se revisaron todos los paquetes, es momento de retirar el decolorante. Quiero que vean qué bonita decoloración. Nos quedó un dorado claro, perfecto para el tono que vamos a aplicar al final. Una vez retirado todo el papel aluminio, vamos a aplicar champú limpieza profunda de Yenbir. Este champú nos va a ayudar a eliminar todos los residuos de decolorante y nos va a preparar el cabello para que al momento de que yo aplique el matiz, este absorba mucho más. Como a esta chica le hicimos crepé, vamos a desenredar todo el cabello para que al momento de aplicar el matiz, la tonalidad nos quede más pareja.
Es momento de realizar la fórmula que vamos a aplicar en esta decoloración. Voy a utilizar 90 mililitros de peróxido de 10 volúmenes más 15 gramos de tono 9.13 más 15 gramos de tono 9.2. Los mezclamos perfectamente bien y lo vamos a aplicar en todo el cabello. De esta manera como lo están haciendo las chicas. El matiz lo vamos a aplicar en todo el cabello, como les comenté, también en el cabello oscuro para que le dé brillo. Hay personas que me dicen, Betty, nada más se aplica en el cabello decolorado. En este caso, esta chica, recuerden que le decoloramos solamente una parte, el crecimiento lo dejamos más oscuro. Pero como yo quiero que ese cabello oscuro adquiera brillo, que se vea más sedoso y más hidratado, es por eso que también lo estamos aplicando en el cabello natural. Estamos haciéndolo con peróxido de 10 volúmenes. No vamos a obtener aclaración en el cabello natural. Vamos a dejarlo solamente en todo el cabello 8 minutos. Pasado el tiempo de pose, vamos a aplicar Baño Rubios de Yenvir, este champú especial para cabellos decolorados que nos ayuda a neutralizar reflejos naranjas, reflejos amarillos, que nos ayuda a fijar las coloraciones rubias para que esos rubios siempre se vean bonitos, se vean limpios, libres de reflejos o que el cabello se vea opaco, sin brillo. Este champú es ideal. Recuerden que los cabellos decolorados requieren de tratamientos especiales para que estos se vayan revitalizando con cada lavada. Para finalizar, vamos a aplicar la mascarilla Rubio Intenso para sellar la coloración, rehidratar el cabello a profundidad y que mi modelo luzca una coloración impresionantemente bella. Para finalizar, voy a retocar el corte de la chica, voy a pulir la nuca, la vamos a cortar con la máquina para que este corte se vea más hermoso. En el resto del cabello voy a cortar como 3 centímetros de lo largo y voy a pulir el corte. No les doy el tutorial del corte porque tengo bastantes cortes bob en la plataforma, que si ustedes quieren ver algún corte bob lo pueden encontrar aquí en la plataforma en los diferentes largos. Para realizar el peinado final vamos a utilizar liso hidratado, este hidratante que nos ayuda a mantener lacios perfectos, libres de frizz y con mucho brillo. Y Stephanie se va a encargar de darle ese toque final para que mi modelo luzca más bonita. Este es el resultado final, la verdad que a mí me encantó. Así es que si quieres una coloración que te ilumine mucho el rostro, este es para ti. Recuerda que este procedimiento de color es anti-edad. Si tienes muchas canas, es ideal porque con ello vas a cubrir completamente las canas y vas a tener una apariencia más juvenil. Además, te recuerdo que si no te atreves a una aclaración como la de esta chica, puedes jugar con tonos un poco más oscuros y con todos ellos vas a adquirir un brillo especial en tu rostro. El juego de luz y sombra es un viejo truco de coloración que ayuda a darle dimensión y profundidad al cabello. En este caso, cuanto más evidente es el contraste, más volumen parece que tenemos. Y lo mejor de todo es que no tiene edad. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Les recuerdo que subimos videos lunes, miércoles y viernes. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video.